Muy buenas tardes, finales de la tarde ya. Bien, veo ahí algunos nombres conocidos. Muy buenas, Johannes. Hola, Carol. Os doy la bienvenida a este directo que vamos a tener ya mismo con Miguel de Alpine Training. Miguel, ¿quién es Miguel García Castiblanque? Pues es un entrenador personal que tiene una plataforma o una empresa llamada Alpine Training. Es el principal creador de esa plataforma, pero ahora mismo recientemente son un equipo. Y se dedican fundamentalmente al entrenamiento de deportistas de montaña, con diferentes perfiles, sobre todo perfiles muy técnicos, más ligados al mundo del alpinismo incluso. Entonces, sobre todo, intentaremos trabajar hoy, o hablar hoy, del trabajo de fuerza aplicado a la alta montaña, deportistas de alta montaña. Deciros también que Miguel es técnico deportivo en media montaña y también es profe de un curso de grado superior. Entonces, ya está por aquí, vamos a darle a aceptarle y a ver si nos escucha. Miguel, ¿estás por ahí? Hola, Aquí lo tenemos. ¿qué tal? Muy buenas, Muy Miguel. buenas, chicos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Vienes de Muy hacer bien. algún entrenamiento ahora mismo en 2000 o 3000 metros y te lo bajo rápidamente para el directo o no? ¿O estás Me ha, ahí? nada, me ha dado tiempo a entrenar ya hoy. Ya hemos hecho los deberes. ¿Cuánto desnivel te has metido hoy? No, hoy no mucho. Hoy he trabajado con autocarga, ¿vale? He trabajado, me he dado el lujo de trabajar en la casa de campo y nada, no mucho del nivel, pero sí que he hecho un poquito de trabajo, por ejemplo, de cajón, de subida de cajón y bueno, y unas zancaditas y bueno, ¿Qué te gusta el cajón? eh, Ahora hablaremos de sí, eso. Es vale. que se lo he preguntado porque Miguel, bueno, no sé con qué frecuencia, pero sí que por lo que veo, pues al final es tu medio, ¿no? Y muy frecuentemente acudes a la montaña y a la alta montaña, pues a hacer expediciones, hacer excursiones, bueno, Bueno, o camps de sí, alta montaña. Cuéntanos un poquito así recientemente qué viajes te has metido. vale. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme, ¿vale, Dani, al directo Nada. y nada, un placer para mí estar aquí contigo. Vamos, aprender mucho de ti también, ¿eh? Te preguntaré cosas. Decirte que te he presentado antes de meterte. Ya, 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 sí te he escuchado. He comentado, aún si te voy a decir lo que he comentado a la gente que ya se ha ido conectando y como está entrando gente nueva, quizás sea adecuado volver a hacer una cuñita de presentación. Yo he dicho que eres el principal creador de la empresa de Alpine Training, eres entrenador personal y que en esa empresa ayudáis a deportistas que principalmente se preparan para retos de media o de alta montaña en diferentes perfiles o modalidades que ahora nos Sí, comentarás y que además tú eres profe, por ser también técnico deportivo de media montaña, eres profe también en un módulo o en un grado superior. ¿De qué asignatura exactamente? bueno, es una FP de grado medio. Ah, de Lo que grado medio. antiguamente era el Ujú. TECO, pues que ahora ha cambiado y nada, yo les doy las asignaturas de guía de baja y media montaña, la de conducción bueno, guía de mountain bike, organización de itinerarios y bueno, y alguna más. Lo que pasa es que tienes también una limitación de horas, entonces Claro. algunas me han comentado de dar alguna asignatura del grado superior, pero como estoy tan, Ya. tan metido ahora con lo de la montaña, creo que hago más falta ahí. Ajá. Así que nada, y lo que me preguntaste antes, ¿qué era? Que se me ha olvidado lo que Sí, lo primero. que si te habías metido algún viaje reciente de Ah, estos de una expedición chula que quieras compartir, comentar. bueno, pues mira, dentro de las cosas que hago así, estuve, fíjate que no es de puramente de andar ni nada, sino haciendo por la España vacía un recorrido en bicicleta de cicloturismo, se llama Montañas Vacías. Ujú, Te recomiendo que echéis un ojo el que no lo hayas visto y le guste todo lo que es la bici, ujú. pues que lo mire, porque la verdad que es un reto, una aventura por el Alto Tajo, Dani, que por ahí estuviste tú Sí, en la cuando carrera. estabas en el Ujú, INEF. Y bueno, son 600 kilómetros y bueno, todo tipo de aventuras por allí. Bastante autosuficiencia porque, como dice el nombre, está muy despoblado, pero bueno, la verdad que muy bien. Ando metido, pues ya sabes, me gusta mucho también la bici y todo lo que tiene que ver con la montaña.
el Bueno, pues esquí, la escalada, todo. ahora nos contarás cómo también adecuas ese trabajo de fuerza y esa preparación física hacia las distintas modalidades en las que entrenas tú o la gente o tus clientes, la gente deportistas a los que ayudas. Sí, Entonces, si te parece, centramos un poquito el tiro en la parte de precisamente de preparación para esas expediciones o para esos sí, objetivos relacionados con la montaña, pero todavía centramos un poquito más el foco en la parte de fuerza. Entonces, me gustaría, Miguel, que comentases un sí. poquito bajo tu experiencia en cuanto al corredor de montaña o el deportista de montaña, específicamente que se dedique también a pruebas en las que implica algo de carrera, Sí. ¿cómo consideras o cuál considerarías que sería el factor fundamental que hace más relevante el trabajo de fuerza? Es decir, a la hora de poder de ajustar las necesidades de ese trabajo de fuerza a según qué deportista, según perfil, ¿qué es lo que lo haría más relevante? Te voy a dar unas opciones. Por ejemplo, la distancia de esa prueba, del evento, en función de si a más Ujú. distancia tiene esa prueba, considerarías más justificable hacer fuerza, o si, sin embargo, si fuese el desnivel, los metros de desnivel positivo, por ejemplo, lo que justificaría trabajar más la fuerza que otras capacidades, o la tecnicidad del terreno, es decir, las propiedades del terreno que se va a Mm. encontrar ese deportista en esa prueba. ¿Cómo ajustamos la fuerza en relación a esto? Vale, hombre, yo creo que fundamental, obviamente tiene mucha diferencia el trail running con respecto al asfalto Ujú. y con respecto a la pista. Sin ir más lejos, pues va a haber un trabajo de frenado en las bajadas y luego va a haber también, va a participar una musculatura específica que no se usa tanto en llano para las subidas, ¿no? Como puede ser el glúteo mayor, el cuádriceps, los gemelos, los flexores del tobillo, etcétera, y los Ujú. extensores. Y claro, entonces luego, por otro lado, va a haber sobre todo en los trail, hablamos de los kilómetros verticales, solo se cronometra la subida y bueno, pues son, ya sabes, muy demandantes, bueno, a nivel fisiológico general, pero a nivel muscular también, porque podemos observar que en las pruebas de nivel de campeonato de España, etcétera, la gente que no usa bastones, porque no es obligatorio, es opcional, pues muchas veces rompen lo que es el paralelo, digamos, de la cadera con la espalda y se les ve pues apoyando las manos en las rodillas para... ¿Por qué? Porque tienen ya muy, muy, muy fatigada la musculatura lumbar. Entonces, incluso en pruebas que solo tienen subida, para mí probablemente el factor más determinante, como me preguntas, es el tema de la altimetría, ¿no? Del desnivel, El tanto nivel positivo como positivo. negativo, sí. Bueno, en el caso del Porque, kilómetro vertical sería solo positivo, pero en el caso de cualquier otra prueba también claro, afecta y tiene unas consideraciones particulares el desnivel negativo y cuántos metros hay de cada una de las dos opciones o totalmente, vertientes, ¿no? totalmente. Vale, por encima incluso de la distancia. Sí, yo esta parte la comparto contigo porque al final la distancia con una altimetría que fuese mucho más neutra o mucho más cercana a una carrera más llana, aunque fuese incluso un recorrido de montaña, pero con poco desnivel, al final no, el trabajo de fuerza creo no varía tanto en función de si la prueba es, por ejemplo, una maratón de montaña o es una ultra trail. Porque hay otros factores que quizás, si estás de acuerdo conmigo, Sí. influyen un poco más en cuanto, al ser dos pruebas de diferentes distancias, en otros factores que influyen más en cómo deben de verse variados en el entrenamiento que la fuerza. Por ejemplo, la estrategia nutricional, ¿no? En cambio, la Vale. fuerza sí que es muy ligada o muy directa quizá con la parte de desnivel. Y luego, pues claro, la parte del terreno técnico también va a cambiar un poco cómo trabajar la fuerza en relación pues por ejemplo, si el terreno tiene más piedra, ¿no? O si es una pista más llana. ¿Cómo esto también lo trabajáis vosotros? Depende de las distintas pruebas que podéis encontraros en montaña. Sí, pues Incluso la bueno, nieve en o... primer lugar, claro, claro, nieve, hay de todo. Pues al final hay gente que hace carreras por desierto, carreras por los Alpes, carreras por Pirineos, por picos de Europa y la orografía va cambiando mucho. Entonces, la verdad es lo primero, en esa primera entrevista que les hacemos, igual que haces tú, una buena entrevista con los clientes, conocer muy bien qué es lo que van a correr, punto parten, ¿vale? A todos los niveles, pues de lesiones, experiencia, nivel físico, etcétera, de todo, ¿no?
No sé si se ha cortado, Dani, ¿me habéis escuchado No, bien? no, Sí. te escuchamos, sí, yo te escucho Vale, perfectamente. vale, perfecto. Que había visto que se pausaba. Y entonces, para mí es muy importante, pues luego adaptarlo. Es decir, gente que va a tener un desnivel importante, pues lo que hay que hacer a primer nivel es un trabajo global para, como yo digo, el trabajo de fuerza te va a vacunar, ¿no? Ahora que está tan de moda el tema de la vacuna, te va a vacunar de cara a poder aguantar las lesiones y sobrecargas durante las pruebas. Entonces, si creamos una muy buena base, que esa es mi obsesión al inicio, pues yo soy un entrenador, quizás me diferencio en eso de otros estilos, ¿no? Porque me centro mucho en intentar que la persona sea capaz de soportar esos esfuerzos, ¿vale? Más que muchas veces somos muy técnicos de planificar macrociclos, mesociclos, y a mí me interesa mucho que vayan quemando correctamente las fases, ¿vale? Y sé que luego hablaremos algo de pliometría, etcétera, pero por ejemplo, ya me anticipo, el trabajo pliométrico, que para mí es importante, siempre lo meto incluso desde el principio de la temporada, todo el tema de reactividades, etcétera. Lo que pasa que un volumen, pues que se puede asimilar, ¿vale? Hago una buena introducción al impacto porque creo que al final tienen que aprender a lidiar a nivel articular también, generar las adaptaciones para poder soportar millones de martillazos en ciertos puntos y bueno, entonces me centro sobre todo en ir viendo cómo va la evolución en tiempo real y ajustándolo, porque muchas veces ya sabes que de lo que tenemos planificado a la realidad, pues Sí, al final dista un mundo y tienes que adaptarlo. eso es una realidad en el entrenamiento. Pero entonces tú eres partidario, igual que yo, de, por un lado, por lo que te he entendido, trabajar la fuerza todo el año. Esto Sí, casi es un aspecto fundamental y común y casi independientemente de cualquier deportista de los que tengas o del criterio o evento que se planteen. sí, Y luego, por otro lado, que esa intención del por qué se debe trabajar esa fuerza, en un primer momento debe ser como servir de base, digamos, de refuerzo, de protección hacia cualquier impacto que pueda generar tanto el entrenamiento para esa competición como la propia prueba o la propia competición. Y luego ya, evidentemente, eso es. también buscar una especificidad para que esa propia fuerza ayude al rendimiento, pero una vez que ya sabemos o hemos comprobado que le protege al deportista para evitar esas lesiones fruto de un entrenamiento determinado Ahí, y una dureza de competición. Genial, porque sí, un estamos ahí un poco. poquito en una misma línea. Sí, sí. Hablabas de una parte importante de fases y periodos. Entonces yo te quería preguntar, de cara a esa planificación, vamos a poner el ejemplo de un deportista que tenga un tipo de objetivo que se repita bastante dentro de vuestros clientes, es decir, algo que sea bastante normal o Sí. común. Ahora me detallarás un ejemplo. Dentro de esa planificación, ¿varías o variáis en tu equipo momentos en los que trabajáis? Me hablabas antes de la pliometría, momentos en los que trabajáis por un lado, la parte más enfocar a las subidas, a los ascensos, y en otro momento de la temporada os centráis más en agudizar o profundizar más en la parte de los descensos con un orden determinado, lo mezcláis, lo integráis desde el Vale, principio. ¿Cómo trabajáis esto? vale. Muy Porque bien, hemos pues visto, Miguel, como tú anticipabas al principio, que son características completamente diferentes. Es decir, que el sí, sí, sí. trabajo que se hace para una cosa y para otra, a nivel de tipos de contracción muscular y a nivel de regímenes de contracción y muchísimas otras cosas, son Claro. diferentes. Por lo tanto, es un poco difícil a lo mejor encajar ambos objetivos desde el principio en cada Sí. sesión. ¿Cómo lo haces? Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Pues mira, por ejemplo, lo que es el trabajo para las subidas, todo ese trabajo concéntrico a nivel de cuádriceps, de los gemelos, incluso trabajo de zona media, incluso algo también para las personas que usan bastón, eso ya desde el principio de la temporada. ¿Qué pasa? Que todos sabemos que el trabajo excéntrico también tiene más riesgo de lesión si no se ha hecho una buena base para soportar esos aumentos de carga y esos frenados. Entonces, pues conviene, yo lo suelo ir trabajando progresivo, hasta que no hemos pasado 2 o 3 meses quizás ya haciendo una base de fuerza buena. Hablo de, pues tenemos gente que hace trabajo en gimnasio, ¿vale? Y tenemos gente que no, que prefiere usar, además en estos tiempos de COVID y tal,
pues usar bueno, medios que tiene el parque, debajo de casa, incluso Sí, pero en de su cualquier propia caso, una casa. primera fase de acondicionamiento Sí, físico, independientemente de dónde lo eso hagas es, o de los medios con los que cuentes, es verdad que hay una base que siempre hay que tener, pero no claro, necesariamente tiene que ser realizada en un gimnasio. Vale, y eso una es. vez que hemos completado esta fase de acondicionamiento físico o de adaptación anatómica, podríamos decir, Sí, por lo que tengo entendido, viene antes la fase de trabajo concéntrico, es decir, aquella que podríamos aplicar más hacia las subidas que la claro, fase excéntrica que vendría en una fase claro. posterior. Claro, Vale. no obstante, siguen haciendo trabajo excéntrico ya desde principio de temporada en los entrenamientos Ujú. de las salidas de montaña, Ajá. pero es algo que es ya más específico, es decir, que obviamente pues, todo lo que sube baja, ¿no? Y yo cuento con ese volumen, digamos, invisible a nivel de cuantificación, digamos, a nivel de kilogramos, este tipo de cosas, ¿no? De Sí, entrenamiento de fuerza, pero es verdad que cuento con ello. Y yo creo que la clave está un poco en desarrollar ese tacto para no pasarnos, ¿vale? la Y dosis. también eso, en la dosis y en conseguir que el cliente pues tenga sensación de esfuerzo, pero también saberle frenar, porque si por ellos fuera muchas veces harían el doble, pero yo intento Sí, ir bueno, con pausa ahí porque tienes que luego ser tú la guía, está claro. eso es, lo Y asimilan. para esas salidas en las que ya, como comentas, hay algo de trabajo excéntrico por esas bajadas, Sí, que no es propia del trabajo de fuerza que hagan en los días de fuerza, sino que son en los días específicos de marcha o de ruta. sí, Claro, imagino que también habrá previamente en esas sesiones de fuerza una preparación para esto, para que esas exposiciones a esa pequeña carga excéntrica real de la montaña no supongan un daño muscular muy grande, ¿no? Al sí, menos de anticipo. sí, 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 claro. Yo creo que, bueno, hay cosas que yo en mis planes tengo básicas, por ejemplo, tema de subir y bajar escaleras en ciudad. Hablo, tenemos mucha gente que tiene su trabajo, gente amateur totalmente, que su hobby es la montaña y nosotros les ayudamos pues a hacerlo con un poquito más de seguridad, ¿no? A nivel de lesiones y de conseguir el objetivo. Entonces, pues trabajo mucho con los medios que tenemos, escaleras o cuestas, ¿vale? Tanto subida como bajada, ya sea andando de una en una, de dos en dos, muchas variaciones. Y luego, pues lo que comentamos, quien va a gimnasio, pues pasadas ya unas semanas, sí que empezamos a hacer algunos trabajos, pues, por ejemplo, con un cinturón, una banda ancha detrás de la cintura y bueno, coger con un mosquetón, unir la banda con la polea y hacer, por ejemplo, el trabajo de aproximarnos a la máquina y separarnos, ¿no? Ese tipo de trabajos que se lo podemos mandar más trabajar fuerza-resistencia, podemos ponerle a trabajar ahí a lo mejor 2 minutos sin ningún problema, haciendo Que son los frenados, desplazamientos lastrados, ¿no? eso Desplazamientos es, horizontales. eso es, contra-resistencia y bueno, y progresivamente vamos aumentando, claro, todos los Sí, trabajos es excéntricos. curioso porque son a veces son formas de trabajo de fuerza que requieren evidentemente ciertas manifestaciones de fuerza y cierta producción de fuerza, pero que uno cuando no está familiarizado con este medio de la montaña o de este tipo de Sí, entrenamiento, no lo ve como acciones de fuerza porque al final asocia el trabajo de fuerza a los típicos movimientos principales del gimnasio, pero no se puede plantear que a lo mejor una subida de escalón con una mochila o en lo que comentaba sobre sí, unos propios tramos de escaleras como tales, o unas gradas, o un trabajo de claro, desplazamientos lastrados, realmente se puede cuantificar si hay una intensidad adecuada y bien gestionada como un trabajo de fuerza claro. propiamente dicho. Otra cosa es Bueno, ya el cómo un entrenador como tú tiene recursos para cuantificar eso, que de eso no nos vamos a mojar mucho porque eso ya daría para una segunda charla, sí, pero sí, es interesante también. sí, Y luego de cara a, bueno, hablábamos de esas etapas, que quizá lo correcto sería hablar de porcentajes, a lo mejor, sobre en esa primera fase en la que atacábamos más los objetivos de ascenso. A lo mejor podemos decir sí, que hay no sé, un 70% de trabajo es más concéntrico y a lo mejor un 30% con un énfasis más excéntrico. Y luego eso entiendo que sí. seguidamente vosotros lo revertís digamos, lo cambiáis para trabajar un poquito más esa parte céntrica que comentabas. ¿Cómo Sí. transicionáis eso? Poco a poco, es decir, ese porcentaje que has dicho es muy parecido al que usamos nosotros, más o menos por ahí anda a principio de temporada y cuando van pasando las semanas, obviamente, luego hablaremos si quieres un poco de la puesta a punto, del tapering
Vale. Pero quitando esa fase en la cual nosotros cortamos lo que es la fuerza para que se regeneren los tejidos y no llegue fatigada la persona, pero quitando eso, pues vamos aumentándolo. Y bueno, tengo entrenamientos aquí, por ejemplo, en la sierra de Guadarrama, que a lo mejor en 3 horas puedes acumular, pues, no sé, pues decirte 1200, 1500 metros de desnivel negativo muchas veces. Entonces, obviamente eso es un impacto para el cuerpo que requiere también luego una regeneración, ¿no? De quizás 2 días, 3 días, hasta volver a hacer otro trabajo de fuerza, porque ha habido un daño muscular realmente, que ya sabemos el mecanismo para ir regenerando músculo y generando adaptaciones, pero vamos, sí que lo vamos invirtiendo. Obviamente nunca llegamos tampoco a hacer todo el volumen semanal de trabajo excéntrico ni nada, sino que siempre tenemos una serie de ejercicios de mantenimiento. Sí que Ujú. jugamos mucho bueno, tenemos claro un poco qué gestualidad muscular tienen las diferentes pruebas del trail, ¿no? Y lo que intentamos hacer es mejorar por ejemplo, la resistencia muscular en el caso de una carrera de larga distancia de 100 kilómetros, que tienes que estar 15 horas corriendo por la montaña, pues obviamente ahí no es una manifestación muy grande de la fuerza en ningún momento, pero es mantener unos niveles lo más elevado posible dentro de cada persona. Entonces, tiene que tener una buena fuerza de resistencia esa persona, pero claro, también me interesa mucho aumentar su fuerza máxima, porque cuanto mayor sea, pues aparte de Exacto. menos riesgo de lesión, me va a aguantar mejor. Entonces, también jugamos con el tema de la relación peso-potencia, de no, bueno, pues que sea lo más óptima posible, ¿vale? A nivel Dar de que estímulos de eso recordatorio es, lo suficientemente frecuentes como para que no se pierdan esos niveles de fuerza, ¿no? eso es. Un Y poco los principios del entrenamiento. una cosa ya por cerrar el capítulo de planificación, que también sería interesante que comentaras, puesto que el deporte al que os dedicáis, o los deportes a los que os dedicáis, son eminentemente de naturaleza y al aire libre, vamos a decir, ¿cómo Sí, cambian según cuánto de próximo esté el objetivo final? A lo largo de X meses, de los últimos 4 meses, por ejemplo, cercanos a una prueba, ¿cómo varía el número de sesiones que dedicáis al trabajo, donde fundamentalmente haya un trabajo de fuerza, me refiero, entre las sesiones que sí, se hacen en gimnasio y las que se hacen en la propia montaña? ¿Cómo va escalando eso a medida que vale, se hace más vale. específico? Pues mira, va a depender mucho también de las posibilidades que tenga cada persona, ¿no? Tenemos un poco muchos perfiles variados. Tenemos por un lado gente que por sus trabajos, su vida, etcétera, pues prácticamente puede ir a la montaña solo el fin de semana. Por lo tanto, tenemos que buscarnos la vida con parques que tienen cerca del trabajo, con qué tienen de material y si tienen un gimnasio cerca. Ujú. Entonces, hay veces que me es imposible pautarle, pues venga, vamos a correr hoy, venga, vamos a hacer una tirada larga en medio de la semana por montaña. No puede ser. Entonces, No, tenemos que simularlo, ya sea en el sí. gimnasio, aunque vayan, me da igual, 4 días a la semana, que está muy bien pues para ya generar muy buenas adaptaciones y también llevar bien recuperado. Y luego hay Ujú. gente que tiene más posibilidad y de hecho es más alérgica, digamos, a trabajar indoor y nos pide, pues eso, que trabajemos más fuera y bueno, pues lo vamos adaptando. Para mí lo ideal sería, pues bueno, casi hacer una sesión indoor, una outdoor, siempre que se pueda. Y eso sería fenomenal, pero no siempre es posible. Una outdoor y una indoor, dices, de media a lo largo de la semana, Sí, pero entrenando, eso en fase específica, ¿no? O sea, en un sí, periodo bastante cercano, como dentro de los claro, 2 meses o 3 meses más cerca de una competición, o cuánto más claro, o menos. sí. Sí, al final, fíjate que yo siempre soy de la idea a nivel de fuerza, igual es un poco simplista, pero yo siempre digo, si tú haces dominadas, no va a haber un día que tú te levantes de la cama y no puedas hacer dominadas, aunque tengas 80 años. Creo que la pérdida de fuerza es muy grande cuando no se estimula, pero cuando se hace un trabajo constante, esa dosis de mantenimiento, el cuerpo es muy agradecido y antiguamente teníamos la broma, Dani, de ¿en qué época estás tú de volumen en hipertrofia? Todo el año, ¿no? Claro, el mundo del culturismo es mucho
pues de hacer una fase de definición, una fase de volumen, etcétera. Pero teníamos esa broma en los gimnasios que yo trabajaba antes y bueno, no está exenta de lógica el hecho de eso, de dar una dosis constante. Hay que ver qué cantidad se da, ¿no? Para que puedas mantener un nivel, a lo que se dice en los anglicismos, un performance alto casi todo el año. Se puede, pero hay que Y gestionar quizá muy bien el variando los impacto y todo. objetivos de esa manifestación de fuerza. Es decir, está claro que se debe Claro, de trabajar todo el año, pero no siempre bajo la misma intención, mismo objetivo y con los mismos métodos. eso es. Y precisamente por eso, que hablabas tú Efectivamente. antes del tema de la pliometría, ¿cómo encaja eso también con la pliometría en esa planificación de esas fases? Porque hay un periodo en el que Sí, hemos dicho, pues hay una base, luego probablemente hay un trabajo con claro. más régimen de trabajo de cercano a la fuerza máxima, después probablemente a lo mejor aquello que lo requiera, Claro. pues se hace un periodo que tenga más énfasis en un trabajo de velocidad en esa adquisición de la fuerza, como es una fuerza explosiva. Y la pliometría, a ver, ¿encaja para qué tipo de pruebas o para todas? ¿Cómo lo hacéis Sí, vosotros hablando de pliometría para montaña? sí, yo creo, mira, para empezar, va a haber muchas ocasiones durante una carrera en las cuales vamos a tirar, por ejemplo, de fibras rápidas, ¿no? Por ejemplo, un tropiezo, Ujú. bueno, también un salto, bueno, un sprint, se llega a ver sprints en pruebas un poquito más cortas. Entonces, también la cantidad de impactos que hay, que ya te digo, pues pueden ser 15 horas recibiendo impactos, hace que tú tengas que tener una preparación a nivel pliométrico. ¿Cómo lo hacemos? Pues primeras fases de temporada, mediante, por ejemplo, ejercicios de técnica de carrera, ¿vale? Un poquito específicos. Primero en un plano estable, Ujú. ¿vale? Y no muy duro. Y según van pasando los meses, vamos trabajando un poco más, con una base un poco más dura. Y también metemos algo de inestabilidad de tal forma que también vamos trabajando tendones, ligamentos, las articulaciones en diferentes ángulos, porque una de las diferencias que va a haber en montaña es que los apoyos nunca va a ser igual uno con el siguiente. La Entonces, irregularidad, correcto. Un claro, entorno variable y con cierta incertidumbre también. eso es, eso es. Así que lo hacemos así, más Y o menos. con planos, también simulando, imagino en algún momento, Eso. cuando se hacen fuera de montaña, pues planos declinados o inclinados, ¿no? Especialmente Eso declinados es. porque donde más vamos a desempeñar acciones pliométricas son en bajadas, ¿no? Exactamente. De hecho, vamos a soportar varias veces nuestro peso corporal sobre una sola pierna. Tenemos que ver a la gente que baja muy potente, la gente que está arriba en los rankings de trail. Es impresionante ver la velocidad. Tienen un tiempo de contacto muy corto con el suelo, Ujú. tienen la sensación de ingravidez cuando van bajando. Eso es difícil a veces de encontrar, pero si tienes que tener, pues eso también, muchísima fuerza reactiva para poder absorber esos impactos y que Es fundamental. no tener un riesgo de, claro, pero Y no solo para absorber impactos, sino también para no desaprovechar velocidad o no perder velocidad o no desaprovechar energía. Y al claro, final es que muchas carreras se ganan por eso, ¿no? Sobre todo cuando se la juegan entre gente que ya pertenece a la élite claro. o al alto nivel, que es que Buah, los tiempos de contacto son los que son porque van a la velocidad que van, con lo cual nunca pueden ser tiempos de contacto lentos, salvo que joder, el descenso sea con unas características que requieran frenados ya, muy ya, acusados. Pero al final sí, pasa lo mismo que en asfalto, que una persona que lleva más ritmo, pues tendrá un menor tiempo de contacto obligado en el suelo. Por lo tanto, se hace claro, más que obligatorio el entrenar esa pliometría. Pero fíjate, esto claro. podría la gente pensar, vale, Miguel, pero es que esto al final estás hablando de gente que baja a todo meter, con todo lo que tienen, que son los élite, y yo como voy más lento porque no tengo esa capacidad o porque me da miedo, lo que sea, no me hace falta trabajar la pliometría porque yo al final voy frenando. Bueno, pero hay que decir que primero, esto no siempre se va a dar porque en pendientes que sean muy poquito pronunciadas no vas a ir frenando, no vas a ir hincando talón, pero es que incluso tú lo has Claro, dicho, en pruebas muy largas, qué importante es, si voy a estar más tiempo corriendo, ser capaz de mejorar mi pliometría como ahorro de recursos de economía de carrera o de eficiencia en carrera, porque me- todo lo que sea durante especialmente la mayor parte inicial de la prueba que pueda tirar de ese recurso, digamos, fácil y económico, que es el rebote de la vale, pliometría, sin usar o desgastar
mi musculatura, con una mayor necesidad de hacer mi esfuerzo Hombre, muscularmente, sino basándome en esa capacidad que tiene mi tendón de acumular energía, estoy ahorrando energía que me va a hacer que pueda llegar a un tramo determinado de esa carrera con un ahorro energético. Y eso sumado durante muchas horas es súper importante. Es la ganancia de la economía de carrera en pruebas de alta resistencia. Con lo cual, bueno, pero lo acabas de decir, es un factor determinante y yo creo que al final también el peso, por eso hablamos de la relación peso-potencia, también está relacionado y, hombre, personas más pesadas van a penar más a nivel muscular, obviamente, en las bajadas. Por eso también pues debemos intentar competir a distancia que nos vaya mejor, porque veo mucha gente muy pasada de peso haciendo ultradistancia y eso debe ser un calvario para el cuerpo. No sé si me entiendes. Es sí, que sí. realmente tienes una prueba óptima en relación a tu peso. No todos podemos ser Kilian Jornet con 60 kilos ni Kenenisa Bekele. Entonces, bueno, yo Sí, creo esto te que penaliza en la todos los destrucción sentidos. muscular, claro, hombre, Incluso en la que subida creo que no tiene se sentido. acusa mucho más, se multiplica mucho más en una subida, pero en las bajadas es que no es cuestión de que como peses más bajas más fácil, no, es cuestión de que también como pesas más en las bajadas, tus articulaciones todavía sufren más Claro, por esos impactos que se aceleran exponencialmente, ¿no? Vale, efectivamente. vamos a hablar, Miguel, si te parece, de esa fase que puede ser interesante de la fase más específica de la preparación para un Sí. deportista de montaña en una prueba determinada de montaña. Nos encontramos con el entrenamiento concurrente, es decir, inherentemente a cualquier intervención o cualquier prueba de resistencia, va a haber una interferencia entre la parte que dedico a trabajar la fuerza y la parte que dedico a trabajar la propia resistencia de la prueba. Vale, pero es que además Ujú. en pruebas como las de montaña, vemos que muchas veces esa frontera no está tan clara porque es casi en un momento determinado hay la misma limitación en fuerza que en resistencia, o dicho de otra manera, se necesita casi tanto la fuerza como la resistencia. Con lo cual, a lo mejor el Sí, sí. entrenamiento concurrente, es decir, el entrenamiento de ambas modalidades, así como en otros deportes como el triatlón o como la carrera a pie o el atletismo, sí que tenemos unas pautas un poco más claras sobre qué hacer y qué no hacer para no entorpecer una cosa con la otra, que no interfieran. ¿Cómo lo hacemos en el caso de la montaña? Cuando realmente a lo mejor sí que nos interesa en muchos momentos simular situaciones donde se trabajan ambas a la vez por si a lo mejor eso se parece más a lo que luego va a pasar en la montaña, ¿no? ¿Cómo Claro. hacéis esto? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que son dos capacidades capitales, ¿no? Al mismo nivel de importancia, muy probablemente, en estas pruebas de montaña. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que tener claro que la demanda cardiovascular, lo tenemos estudiado en ultrarresistencia, eh, no es muy exigente a nivel bueno, pues de datos, ¿no? Se ha estudiado, por ejemplo, el ganador del Frecuencia Ultra Trail del Mont Blanc, cardíaca, de claro, intensidad a nivel metabólica, ¿no? A nivel eso me fisiológico. refiero. El ganador del Ultra Trail del Mont Blanc está corriendo a unos 8 kilómetros de media, ¿vale? Está tardando unas 21 a 22 horas, son 160 kilómetros con 10.000 metros positivos y 10.000 negativos. Entonces, esto nos da una pista de que quizás eh, el tema de si tenemos que jugarnos un determinado tiempo, porque no tenemos un tiempo infinito para los entrenamientos, muy probablemente me jugaré más parte de los entrenamientos a nivel de fuerza, porque es lo que me va a permitir terminar la carrera. Hay muchas posibilidades de que si no llevo un buen entrenamiento de fuerza, aunque lleve un buen entrenamiento cardiovascular, de que tenga que abandonar, porque estamos hablando de que la fibra muscular, durante tantas horas actuando, al final, si no es preparada, nos van a entrar calambres, va a haber problemas. Además, si a eso le sumamos bueno, otros factores, inexperiencia, nutrición inadecuada, etcétera, pues tenemos el cóctel. Yo Sí, eso por personalmente, supuesto. de experiencia con gente, claro, he tenido mejores resultados haciendo un muy buen trabajo de fuerza y centrando el plan de entrenamiento en no grandes volúmenes, pero sí en un trabajo concienzudo de crear una muy buena base, una buena coraza que aguante,
Entonces, yendo a tu Quizá pregunta, podríamos decir, ¿cómo? Miguel, Sí, que el objetivo para configurar estas sesiones sería, como tú lo has dicho muy bien, especialmente en pruebas de alta resistencia, como no siempre vamos a tener, ni aunque lo tuviéramos, generar sí, tan próxima o tan cercana a lo que sería la prueba específica en pruebas que nos duran 15 o 20 horas, que sería inviable. Tenemos que generar situaciones de entrenamiento donde se asemejen, en cierta manera, a esas situaciones limitantes de la prueba, pero obviamente en un tiempo que sea un claro, tiempo que sea manejable para mi entrenamiento en cuanto a mi disponibilidad y también que sea manejable en cuanto a que luego pueda dar una continuidad a eso de que al día claro. siguiente o 2 días después pueda volver a entrenar. Entonces, tenemos que entrenar, que generar una situación de entrenamiento que suponga la suficiente fatiga a nivel muscular, que es el limitante principal que vamos a tener en esas pruebas. Bueno, también está el Sí, psicológico, que eso se entrena sí, también sí, en otras determinadas situaciones, y también el de la alimentación, pero en cuanto a ese de la fuerza tenemos que generar situaciones en las que ya pues partamos de un hándicap o de una dificultad y lleguemos a una situación en mucho menos tiempo, a una situación similar a la que nos vamos a encontrar en carrera. Entonces, ¿cómo logramos sí. eso? ¿Hacemos prefatigas? ¿Le cansamos a esa persona haciendo fuerza antes de una determinada manera? ¿O es después? ¿O es a la vez? ¿Cómo lo gestionáis? Sí. Bueno, a mí lo que mejor resultado me da es ¿no? Cambiar un poco las cosas. Es decir, hay veces que priorizo y hacemos el trabajo de fuerza antes para que luego la persona ya le mandamos la tirada cardiovascular justo a continuación, si puede hacerlo justo después. Y bueno, pues claro, la fibra muscular no va a estar tan fresca, ya sea corriendo por un parque, por el Retiro, perdón, por el Retiro, por la Casa de Campo, por Valdelatas o por la Sierra de Guadarrama, que si no hubiera hecho ese trabajo de fuerza previo, pero también me interesa porque tenemos que entrenar la musculatura en fatiga. Entonces, por eso, ahí me interesa mucho. Luego, la fuerza también es algo que a mí me gusta entrenar fresco, ¿no? Para poder dar calidad. Entonces, pocas veces haremos un trabajo de resistencia y luego meteremos el de fuerza, al menos en este deporte, ¿vale? Y por lo que he visto en otros, en los cuales es interesante mantener el rendimiento a nivel neuromuscular para volcarse, ¿no? Con el trabajo de fuerza al máximo, pues es igual. Entonces, pocas veces hago antes el cardio que la fuerza, por decirlo así. Sí, en este caso yo estoy de acuerdo. No es lo mismo que para Claro, probar pruebas, por ejemplo, de atletismo o de ruta, claro, donde hay entrenamientos específicos que sí o sí no pueden estar impedidos claro, por una fatiga previa o por un daño muscular previo o por una deplección del glucógeno previa por otro entrenamiento anterior. claro, En cambio, en el caso de la montaña es que es evidente, no vamos a tener claro, normalmente situaciones en las que requiramos unas altas intensidades metabólicas de trabajar cercano a nuestro consumo de oxígeno máximo, pero, o al menos no durante mucho tiempo, pero sí que vamos a tener situaciones reales donde el limitante lo tenga a nivel más muscular, como hemos dicho antes, más que no es únicamente a nivel de pulsaciones o de sentir que nos falta claro. el aire, sino, bueno, salvo por el tema de la altitud, que ese es otro asunto, Sí, ¿no? El es tema otro rollo. de estar con una baja presión de oxígeno. Pero a lo que voy es que se van a encontrar con que ese limitante lo van a tener pues a nivel de la musculatura, ¿no? Entonces, sí que tendría mucho más sentido en este caso asegurarnos que ha habido un trabajo de fuerza de calidad porque se hace fresco y que además ha generado un desgaste o un pequeño daño muscular que genera una situación de cierta similitud a lo que se pueden encontrar luego muscularmente esas personas en la Hombre, prueba, que requiera de unos reclutamientos de fibras diferentes, más cercanos también a los que se van a encontrar, o unas situaciones, pues en definitiva, hombre, más reales, ¿no? Y luego, como tú comentabas también, quizá eso en etapas más cercanas a la competición a lo mejor, pero no sé si en claro. etapas un poco más de preparación lo planteáis de otra manera, a lo mejor con ese trabajo integrado que comentabas tú o mixto, de meter Sí, circuitos de alguna manera donde sí, se hagan ambas cosas a la vez. sí, 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 sí. De hecho, jugamos mucho también con los calentamientos, sin que se dé cuenta la persona, pues está haciendo además un desnivel, ¿vale? Está Ujú. subiendo temperatura y a lo mejor le tenemos, no sé, pues media hora haciendo gradas, media hora haciendo cajón en casa o media hora haciendo un trote, ¿no? Para coger temperatura y luego ya el trabajo de fuerza. En este caso, al ser un volumen pequeño
porque te digo media hora, pero pueden ser 15 o 20 minutos, pues te va Sí, a porque predisponer a media hora luego subiendo rendir. al Claro, cajón, sí hay que hacerlo, o sea, pero hay que si hacerlo, echa, pero tú o lo tenías sabes, sí. unas tareas un poquito más acotadas, Sí. o si no, dices media hora subiendo, chato. No, no, hombre, ya lo Psicológicamente, tenemos, hombre, lo tenemos cuantificado y bueno, al final más o menos yo tengo calculado, ¿eh? El ritmo de trabajo que buscamos más o menos son unos 100 metros verticales por cada 10 minutos ujú, y al final funciona mejor medirlo por tiempo que por número de subidas, porque al final sabemos el cajón tiene dura. puedes jugar con 40, 50 o 60 centímetros, Ujú, puedes jugar con peso, con lo que tú quieras, puedes llevar, hay varios tipos de subida pero al final, cuando ya pasan esos 10 minutos subiéndolo, parece que estás en una máquina del gimnasio de cardio, porque la sensación a nivel de ventilación y todo, y sí, es muy neuromuscular, similar. sí. Entonces, yo lo llamo la cinta de los pobres, ¿no? El cajón. Entonces, yo soy muy pro, pero claro, eh, obviamente lo que dices tú, hay que jugar con el factor mental. Muchas veces les pongo los entrenos, hoy tocan 600 metros positivos y eso en cajón, pues ya sabes, puedes estar casi una hora o 40 minutos subiendo y eso no es fácil, ¿eh? No hay gente a veces que quiere hacerlo pero es normal, Y yo lo ojo que al entiendo. final ya no es solamente el desnivel positivo que se acumula, como tú dices, sino que es que luego también, dependiendo también de la técnica que tenga la persona, Claro, se está llevando unos impactos de caída que como no se gestionen bien, también entran a jugar parte de la carga de entrenamiento de la sesión, ya que ya no es solamente hombre, cómo sube, claro, sino ojo cómo luego apoya abajo en el suelo, pues si se deja caer, claro, si está frenando para caer lentamente, porque al claro. final si no hay un daño muscular, ¿no? Entiendo que también hay que valorarlo, Hombre, ¿no? hombre, hay muchas fórmulas y ya te digo, hay tantas variables que Cuando mucha dices gente solo ve variables, ¿te refieres al timing de ejecución o a la coordinación de la propia ejecución del gesto? Las a dos lo cosas. segundo, a la Vale, coordinación. Es segundo. decir, tú puedes, un mismo cajón lo puedes hacer, imagínate, subiendo y bajando con la misma pierna o Ujú, solo subiendo y bajando con la misma. Luego también puedes centrarte en apoyar cuando tienes la planta del pie apoyada en el cajón en contraer un poco más el glúteo mayor, ujú, ¿vale? Haciendo mayor incidencia. También puedes hacer, centrarte en el frenado de bajada, ujú. incluso podrías meter abajo un rebote de tobillo, una absorción de impacto, que te predispone también Sí, luego a, que haga un eso es, impulso y que haga un trabajo a o pliométrico también en la otra sea que pierna. Ujú, hay muchas variables, incluso con salto y cambio de pierna. A claro. mí por eso me gusta mucho y lo O con exploto salidas muchísimo laterales porque es también, con un cambios de dirección. claro, 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 eso es bueno, bonito y barato para mi punto de vista. Y es básico en montaña. Y hablando de pruebas donde ya el deportista tenga que usar elementos de ayuda, sobre todo con miembros superiores, como son bastones o son crampones, también esto cómo lo enfocáis en la preparación. ¿Lo tenéis en cuenta desde el principio? ¿Qué cosas cambia en Sí, esa preparación del deportista? sí, a ver. eh, si es un corredor de montaña, pocas contracciones de musculatura flexora va a haber, en eso estoy de acuerdo. Va a haber algo de trabajo de extensión a nivel de tríceps, hombros, también tienen que estar un poquito fuertes. Pero para mi punto de vista siempre digo de que hay que hacer un trabajo complementario, ¿vale? Porque si no, al final la cadena se rompe por el eslabón más débil. Entonces, hacemos un trabajo de core, entendiendo el core, todo, creo que entendemos igual, toda aquella musculatura que no son ni brazos ni piernas, es decir, todo el tronco, toda la zona posterior y también algo de extensión, algo bueno, tracciones y flexiones y con propio peso corporal, si no queremos coger un volumen, pues hay que tener mucho cuidado también con pasarnos con la carga, pero un complemento les meto a todos los deportistas ¿cómo se dice? Por propia filosofía. O Regla sea, fija. claro, no concibo que eso lo hagan tren inferior, a pesar de saber que el rendimiento va a ser muy importante en estos deportes. Y ya, si hacen otros deportes de montaña, tipo escalada y tal, sí que le damos bastante caña también. Sí, o la Entonces, utilización de bastones, como comentábamos, incluso en deportistas que hacen pues skyrunning o pruebas
de alta Sí, montaña, donde por el desnivel que tienen, pues en muchos momentos se autoriza eso, esa herramienta, sí. incluso es una ventaja, es decir, que el que no la usa realmente no va a copar los puestos de cabeza, Claro, ¿no? claro, bueno, hay muchas veces que se paga un peaje cuando tú no usas bastones, estás perdiendo lo que dices tú, pierdes salvaguardar tu musculatura lumbar más tiempo. Entonces vas a pagar el peaje a nivel lumbar de llevar ese ritmo de ascensión vertical, sobre todo en kilómetro vertical, mucho antes. Por lo tanto, en mi opinión, es interesante. Y de hecho, hay veces que incluso se los da algún asistente o los llevan en el cinturón y los Sí. sacan en un momento determinado. Pero en Y cuanto a lo la preparación veo, física, sí, Miguel, ¿qué utilizáis? ¿Más sí. patrones de tracción en gente que sabéis que esas herramientas las van a usar? Digamos, una rutina, poniendo ejemplos concretos, ¿no? De una semana, pues dividís esas sesiones de Sí. fuerza en donde hay una que sí que se integran ejercicios para el tren superior también y la otra no, o utilizáis un patrón, por ejemplo, de tracción para la sesión de un día y unos de empuje, porque al final también hay una acción de empuje, sobre todo para los Sí, extensores del codo, para la otra, o sí. cómo lo hacéis? Pues mira, depende del caso. Lo que sí que intentamos es buscar la máxima eficiencia para el tiempo que tenga la persona. Entonces, Ujú. funciona muy bien alternar en la misma sesión ejercicios antagónicos y agonistas, ¿no? Por ejemplo, si yo le mando algunos ejercicios de tren superior, pues le mando, imagínate, unos fondos, unos push-ups en suelo, Ujú. combinados con alguna tracción en barra, ya sea una dominada si tiene fuerza para elevar su cuerpo, o ya Ujú. sea con semiapoyo, ¿no? Con un apoyo parcial Sí, para disminuir el número de asistente. kilos. A mí me gusta mucho eso, porque en la misma sesión, con los deportistas que yo trabajo, que no son puros deportistas de entrenamiento de fuerza, gente que prácticamente todos tienen una relación con la montaña. Entonces, con ellos busco esa eficiencia. En otro caso, si me preguntas, para un cliente que tenga un objetivo de hipertrofia y tal, pues lo organizaría No, quizás no, para iría deportistas de variando a lo montaña largo me de los meses. refiero. Me refiero únicamente para el Sí, pues rendimiento de ese deportista. Pero lo para que tú montaña comentas eso. de poder hacerlo con super series tiene sentido y es un recurso válido, Sí, tanto si se combinan patrones antagonistas, es decir, empuje y tracción, por ejemplo, del propio tren superior, o también la claro. super serie la podríamos montar con un ejercicio de tren superior y uno de tren inferior, ¿no? Siempre y cuando no Eso fuesen es, de eso una es. acción donde Sí, intervienen ambos. muchas Daniel veces Orgaz nos uso pregunta, eso. ¿Sí? Miguel, que hace una pregunta que es interesante sobre el uso Sí. de olímpicos y sus derivados. Entiendo que se Ujú. refiere a los deportes de montaña, porque evidentemente esto, por ejemplo, para deportistas de running, pues tendría una respuesta determinada. Háblanos de si lo usáis y cómo los usáis, los olímpicos y Sí. derivados de estos, en qué fases, de qué manera, cuáles. Vale. Pues mira, a mí me encanta la pregunta. Ya sabemos que en España no había mucha cultura de movimientos olímpicos hasta la llegada del CrossFit y de la halterofilia. Ujú. Y bueno, va a más. Sin embargo, yo lo que me encuentro con la mayoría de la gente que yo trabajo, muchas veces hay muchas cosas previas que tienen que hacer para poder soportar los movimientos olímpicos. Yo Ujú. mismo he hecho halterofilia durante una temporada y sé los rigores que tiene hacer una arrancada con peso, la cargada y ya no digo el envión o el jerk. Y me gusta mucho. El trabajo de potencia es muy importante. Estos ejercicios son muy globales y los recomiendo siempre que la persona tenga el nivel técnico y muchas veces la realidad del trabajo es que hay muchas otras cosas que hacer previas y el riesgo de lesión de mandar estos ejercicios, por ejemplo, trabajando online con alguien o Ujú. te la estás jugando mucho. Entonces, en mi opinión, lo he hecho con algunas personas que hemos llevado pues 2 años trabajando y he visto que estaban listos para dar el salto y teníamos presencialidad, pero con otras muchas personas no lo he hecho pero he intentado siempre trabajar potencia, pero más usando ejercicios unilaterales, etcétera, con mucho menos riesgo de lesión. El trabajo con barras y carga, además un trabajo como los trabajos, por ejemplo, la arrancada, que es lo que metodológicamente se enseña antes, no se enseña por imitación. Es decir, yo no me puedo grabar un vídeo en casa haciendo una Es más arrancada complicado, de sí. Y manera... que ya lo Claro, sepa y ejecutar ahí. no, hay que hacerlo por fases y hay tan,
sería también para trail running en concreto. Hay ejercicios que no creo que o sea, que no creo que tengan una transferencia muy, muy alta. Algunos digo de los de la fase de enseñanza, de la arrancada, pero me encantaría y aumentar el trabajo con los clientes de esto, pero muchas veces me encuentro en la realidad porque tenemos que trabajar otras cosas antes. Sí, a ver, realmente también no solamente implicaría un riesgo por el tema del alquilaje, ¿no? O de los kilos. Que aquí el principal Claro, factor que puede ser un riesgo en todo caso es, o también asociado a este, es la velocidad a la que los tienes que mover, porque muchos de esos levantamientos implican que se tengan que hacer a una velocidad determinada para que puedan ser ejecutados correctamente. No admiten unas claro, velocidades un poquito inferiores. Y aunque siempre partimos del criterio de levantar con la mayor velocidad posible, independientemente de que al final la ejecución no sea súper rápida siempre, porque la carga lo evita, pero la intención debe ser máxima, pero es que muchas veces los levantamientos olímpicos no pueden admitir una velocidad muy baja porque entonces no entra el movimiento, no se eso puede es. coordinar. Y yo quizá por hacer una apreciación diría que no únicamente los derivados unilaterales son solución al problema del riesgo de lesión, porque en muchos momentos incluso un buen ejercicio bilateral o incluso con barra, con una buena técnica y con una buena carga pautada, no tiene por qué ser de mayor riesgo que un unilateral, que a lo mejor a nivel Sí, sí. coordinativo es un poco más complicado. Pero bueno, sí que es verdad que el uso de los derivados, yo por ejemplo aquí sí que tengo muy claro que salvo que el cliente ya tenga mucha experiencia en ellos, no me compensa meterme con ejercicios que impliquen una fase de catch, o sea, una fase de como una cargada o como una arrancada en la que me tengo que meter debajo, pero aquellos donde trabajo un tirón bien ejecutado, sí que a nivel de picos de potencia me pueden generar unos picos de potencia bastante similares y unas adquisiciones o unos rendimientos muy similares Claro. a, por ejemplo, los tirones, perdón, a los que luego me da el Sí, ejercicio completo de la cargada, por ejemplo. Sin embargo, le estoy limitando posibles errores o fallos que sí que me pueden entrañar riesgo. Entonces, en derivados de pulles o derivados de tirones, ya sean colgantes o sean de sí, sí, abajo sí. o sean en potencia, esos sí que puede llegar la persona a ejecutarlos bastante bien, solamente Sí, se tienen que centrar en producir potencia y algunos otros derivados. También depende de con cuánto tiempo disponga para hacer la repetición y tal, pero suelen ser una solución intermedia hacia lo sí, otro sí, sí. que digamos implica un poco más de problema, ¿no? Yo lo suscribo. Ah, Mira, ahora leemos a David, que David es compañero mío ah, y es una de las personas que además te iba a recomendar para un directo en el futuro. genial. Luego te lo presento. Pero quería decirle una cosa, quería decirle que, bueno, no a él, en general, decir que suscribo lo que dices, que creo que, por ejemplo, fíjate, hacer un peso muerto completo, ¿no? Tradicional, desde el suelo, probablemente es más interesante hacer un pull rack, es decir, desde unos apoyos un poquito más elevados, porque te centras en disminuir el riesgo de lesión a nivel lumbar, que a nivel de técnica muchas veces esta gente no tiene una experiencia muy alta porque le gusta el mundo outdoor y no ha hecho tanto trabajo de fuerza en gimnasio. Y le estás limitando eso, pero tienes los beneficios también del ejercicio, ¿no? De la contracción. Entonces, lo suscribo contigo. Vamos a ver David qué nos están dice poniendo. que si no tendría más sentido el utilizar ejercicios unilaterales a medida que nos vamos acercando hacia unas fases más específicas o unos periodos cercanos a la competición. Y eso es verdad, es decir, uno de los criterios que utilizamos para buscar especificidad, es decir, lo que se parece más a la competición, es la utilización de normalmente ejercicios que implican mayor unilateralidad, ¿no? Sobre todo en deportes que implican carrera o que Sí, implican gestos cíclicos donde se hacen apoyos alternos, por así decirlo. Eso es correcto, pero claro. no es el único criterio en los que me tengo que basar para esa especificidad. Hay otros, por ejemplo, la velocidad de ejecución, es decir, el tiempo del levantamiento, también es un criterio para filtrar el ejercicio. Hay ejercicios donde por su propia ejecución solo pueden ser realizados de una manera rápida y me interesa, por tanto, que sigan estando dentro de esa fase específica. Entonces, por ejemplo, ejercicios como iba a decir el nombre técnico en inglés, el pull rack, que es como un tirón con encogimiento de hombros y con salto, o los rack jump,
son ejercicios que se hacen bilateralmente, pero son súper específicos porque se hacen, el tiempo de aplicación es sí o sí muy rápido, porque al final es una acción de salto, o una sentadilla Sí, con salto, que es más fácil de ver, una sentadilla con salto, realmente se tiene que seguir haciendo aunque sea bilateral en fases muy específicas, porque que claro. implican, o sea, es Sí, un sí. ejercicio en cierta manera que por la mecánica de movimiento implica que tienen bastante Transferencia, luego. transferencia, ¿no? O Sí, sí. bastante similitud. Sí, yo Entonces, estoy de que no acuerdo. sea ese el único criterio, el de la bilateralidad Claro, unilateral, pero claro. sí que tiene sentido lo que comenta tu compañero Sí, David. sí, sí, sí. Bueno, Miguel, Sí, si te parece, vamos a ir terminando, vamos a ir cerrando con alguna pregunta que vale. nos oriente más hacia el final. Me gustaría que nos dijeses cómo te gusta más programar las intensidades en entrenamiento de fuerza, qué recursos utilizas con más frecuencia con clientes, si es una percepción del esfuerzo, si es la RIR, repeticiones en reserva, si es una pérdida de velocidad concreta porque utilizáis entrenamiento basado en velocidad. Cuéntame. Pues mira, yo normalmente lo que estoy usando es la percepción del esfuerzo. Es decir, Ujú, voy preguntándoles, ¿vale? Tenemos también muchas veces el uso de un diario de entrenamiento, ¿no? Para poder valorar en qué grado esa sesión pues se ha hecho a la velocidad que yo quería ujú, y él también tiene las sensaciones, esa persona que buscamos. Yo tengo una asignatura que me va a ayudar David, que usa el encoder y todas estas ujú, herramientas de probar todo lo que es el trabajo midiendo el momento en tiempo real de la persona, ¿no? Porque ujú. me parece muy interesante y probablemente no lo he usado por falta pues de medios, porque me he encontrado muchas veces pues, en situaciones que me requerían lo que he comentado antes, trabajar muchas otras cosas previas. Sí, que no estaba Pero en la mira, es base de un la tema pirámide, que, ¿no? claro, Pues es un tema efectivamente, muy pero interesante. Yo me parece muy interesante. traeré, si él quiere, si él está dispuesto a David Sí, a que nos hable de ello, si consideras que es una sí, persona sí, que está muy experimentada en ese tema, en velocidad basada sí, perdón, en entrenamiento basado en velocidad. Así sí, que ese lo dejaremos para otro directo. Pero sí que es perfecto. interesante, luego me da Sí, sí, su contacto. es muy interesante. Luego te lo presento. O sea que principalmente percepción del esfuerzo en base a ese registro de ese diario Sí, de entrenamiento donde lo valora con una numeración, ¿no? Una escala de esfuerzo percibido eso es, y eso algo es. más, porcentajes de carga En o principio eso, repeticiones y en luego reserva. valoramos también, a mí me gusta también valorar, obviamente, los kilos que ha movido en una sesión, si es que trabaja con carga en gimnasio, y si no Ujú. trabaja con carga en gimnasio, pues valoramos el número de repeticiones con su propio peso corporal, de manera unilateral, y bueno, pues con los medios que disponemos. Vale. Y en Alpine Training, ¿el perfil que tenéis de deportistas es puramente presencial o siempre hay un trabajo mixto presencial online o también acogéis servicio online? Sí, bueno, pues mira, nos hemos adaptado. Desde hace tiempo también ofrecíamos el trabajo online, que Ujú. es interesante porque permite trabajar con gente de todo el mundo. A mí personalmente lo que creo que más me gusta es el presencial, creo que como a todo el mundo, pero obviamente estamos limitados, ¿no? No podemos estar en todos los lados. Claro. Entonces, las sesiones online las enfocamos eh, como una asesoría, como un proceso también de educación, de dar recursos a la gente y bueno, creo que les ayudamos hasta donde se puede online bastante, pero ¿Qué limitaciones os encontráis bueno, por parte de esa gente el que solo feedback, trabaja online? el El feedback. El feedback. feedback para mí es lo más costoso porque tú puedes explicar, puedes hacer un vídeo incluso grabándote ejercicios y yo lo hago. Me grabo explicando Ujú. el plan de entreno, la planificación, pero siempre te falta, La estamos, comunicación por parte claro, de ese cliente, ¿no? A la hora de la persona, transmitirte claro, datos. te Ujú. manda, oye, creo que lo estoy haciendo bien, se graba de manera casera, etcétera, lo ves, le das un feedback, pero para mí se me queda corto. Estuve un tiempo pensando incluso en suprimirlo de nuestros servicios, pero finalmente lo dejé porque pienso que podemos ayudarles de muchas formas. O sea, me considero como un consultor, un asesor a nivel de Desde salud y luego, no deporte. puedes limitarte Claro, a no dar o prestar ese servicio, o no deberías, más claro, en estos momentos.
Y si, claro, oye, al final tú al deportista le das los suficientes recursos y herramientas como para que sí que tenga esa comunicación contigo, pero él no decide darlo, pues al final claro, es más, eh, digamos, cuestión suya, pero claro, tú tienes que asegurarte que le estás facilitando todas esas herramientas y al final llegarás a tener a gente que sí que utilice esos recursos y que sean claro, realmente los deportistas que están más implicados en ese proceso de entrenamiento y por claro. tanto que garantices ese éxito. Eso es, eso es. Una pregunta más, Miguel. Sí, ¿Cómo conseguís, también hacia este perfil de cliente, especialmente online, que se genere esa necesidad, ese deseo de mantener el trabajo de fuerza durante todo el año? Es decir, ¿cómo conseguís transmitir al deportista la importancia que tiene esto para que se convierta realmente en un hábito que sea sostenible? Que no sea únicamente el concepto de hago fuerza ahora porque estoy fuera de temporada y es lo que sí, toca nada. para prepararme, de cómo concienciáis al deportista Bueno, para que vea la importancia de esto. yo al final, hablando muy claro con ellos y poquito a poco dejando también que sean ellos los que se den cuenta de lo bien que se sienten, de la vacuna que les supone hacer un trabajo de fuerza de manera permanente y de transmitirles un poco esa filosofía que yo llevo entrenando desde los 17 años fuerza y, y he conseguido tener esa sensación de, bueno, pues de bienestar, ¿vale? Y de lesionarme muy poco haciendo muchos deportes variados y se lo intento transmitir y al final, no sé, me deben ver con tantas ganas que muchos lo incorporan y para mí es un placer y muchas veces también pues te tienes que esbozar los sesos para pues lo que hemos hablado, mantenerles, te inventas cosas nuevas y les vas manteniendo motivados. Pero Sí, bueno, les das predicar con el retos, ejemplo. les das objetivos, ¿no? Sí, Para que eso de es, alguna manera alimenten esa motivación. Perfecto. eso es. Oye, Miguel, pues dinos cuáles son tus referencias digitales y presenciales para que te encuentren esos deportistas Vale, interesados en llevar a cabo un reto en montaña y en todo el equipo de Alpine Training que les pueda vale. preparar. Bueno, pues mira, nada, tenemos una página web que es alpinetraining.es Ujú. y bueno, ahí podéis ver un poco también los accesos, los links a las redes sociales. Cultivamos bastante YouTube. Ujú. Tenemos 290 vídeos y, bueno, Qué bueno. diferentes listas de reproducción, que yo creo que también, como me he desarrollado en el ámbito de dar un poco de formación, no solo a nivel de entrenamiento, sino a nivel de recursos de montaña, ¿no? Pues de orientación, supervivencia, cosas así también, que creo que son interesantes. Lo Ujú. uso para mis alumnos, lo uso también para quien quiera verlo. Y ahí, ¿no? Y luego, pues, básicamente en la página web tienen todos los datos de contacto, alpinetraining.es. Y en Instagram también es sobre Sí, ese mismo nombre, ¿verdad? alpine-training. Bueno, Miguel, Eso es. oye, pues muchísimas Bueno, gracias por habernos aclarado unas cuantas dudas vale, sobre y darnos más información sobre ese trabajo de fuerza y esa preparación para el deportista de montaña. Así que vale. nada, pues derivamos a cualquier persona interesada a los servicios de Alpine Training, cualquiera que vaya a cometer un reto Bueno, de alta montaña. Y muchísimas gracias por nada. tu aporte y me quedo con, ahora me pasarás el contacto de tu compañero Sí, sí, sí. para otro futuro directo, ¿vale? Vale, pues nada, Venga. muchas gracias a ti, Dani. Un placer, porque para mí también has sido un referente siempre, ya lo sabes, y me encanta verte también cómo estás trabajando día tras día todo el tema de fuerza, que sé que en YouTube estás haciendo ahí un fichero muy bueno de ejercicios y no sé, te sigo y me gusta que estemos en contacto, Muchísimas gracias y ¿vale? espero que se repita, así seguro que Seguro, sí. seguro, volveremos a hablar. Bueno, Vale, Miguel, un abrazo muy fuerte, un Dani, abrazo cuídate. fuerte. Bueno, gracias a Adiós. todos. David, gracias también por estar por ahí. Chao. Gracias a todos. Un Adiós, abrazo, chicos. cerramos. Cerramos.